El millonario se sorprende al despertar y encontrar a la mendiga enferma en su hogar. Una mañana radiante en Madrid, Alejandro, un millonario imponente y dueño de la ciudad, se desperezó en su lujosa cama, la luz del sol colándose por las ventanas como un torrente dorado. Pero el instante de calma se desvaneció rápidamente, dando paso a un horror indescriptible. En su sofá, postrada y cubierta por una manta raída, yacía Sofía, la mendiga a quien había ignorado durante años. Su piel pálida, casi traslúcida, y su respiración entrecortada llenaban la habitación de un aire pesado y tóxico. «¿Qué demonios haces en mi casa?», gritó Alejandro, su voz reverberando en las paredes de mármol. Sus ojos, aún adormecidos, se ampliaron con la mezcla de ira y miedo. La imagen de Sofía, con el cabello enmarañado y la mirada perdida, lo sobresaltó. La fragancia de su enfermedad, una mezcla nauseabunda de sudor y descomposición, lo invadió como un monstruo invisible. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué él, el emperador del éxito, debía enfrentar un repugnante recordatorio de la miseria ajena en el refugio de su opulencia? Mientras la voz aguda de la mujer intentaba articular palabras, el sonido de un timbre resonó. Su corazón se aceleró. La llegada de un huésped habitual lo sacó de su ensimismamiento. Abrió la puerta y ahí estaba su antiguo rival de negocios, Gonzalo, con una sonrisa afilada como un cuchillo. Despertando de ensueño dorado, Alejandro le espetó, su tono burlón desnudando un viejo rencor. Pero lo que en verdad lo inquietó no fue la presencia de su enemigo, sino que en su mirada notó un destello de conocimiento oscuro. «Te he visto con tu nueva amiga», dijo Gonzalo, señalando con un gesto despreciativo a Sofía, quien intentaba levantarse del sofá y fruncía el ceño, como si luchara contra la descomposición de su cuerpo. «Siempre supe que tus riquezas vendrían con un precio, y tú estás a punto de pagarlo». Un frío recorrió la columna de Alejandro, mientras sentía cómo el pánico se apoderaba de él. Los rumores, las mentiras y los secretos ocultos que había cimentado para proteger su nombre y su familia estaban en riesgo. La vulnerabilidad de Sofía, que antes le parecía un signo de debilidad, ahora brillaba con un matiz aterrador. ¿Era posible que su pasado estuviera intrínsecamente ligado al de esa mujer? Un nudo se formó en su garganta, y su mente se debatía entre el deseo de alejarla de su vida y la creciente urgencia de entender la relación que existía entre ellos. Frustrado, se lanzó de nuevo hacia Sofía. «¡Fuera!», gritó, el eco de su orden resonando por la mansión. Pero antes de que ella pudiera responder, sintió que su jaula de oro se convertía en una trampa. La enfermedad de Sofía no solo la estaba consumiendo a ella, sino que comenzaba a corroer el mundo que él había construido meticulosamente. Su vulnerabilidad, esa que siempre había despreciado, ahora despertaba una chispa de compasión en su corazón endurecido. Pero entonces su mano se topó con un objeto extraño en el bolsillo de la chaqueta de Sofía, un pequeño medallón antiguo, que brillaba con un resplandor familiar. Su respiración se detuvo y 1000 preguntas llenaron su mente. ¿Qué significaba? ¿Qué la unía a su historia familiar? De repente, el destino de ambos parecía entrelazarse de manera inextricable, mientras una corriente de misterio comenzaba a desplazar el horror inicial. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho. Con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo?
Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La respiración de Sofía se entrecortaba. Su rostro pálido se iluminaba brevemente a la luz del sol que entraba, y el medallón en la mano de Alejandro parecía brillar con vida propia. Su mente estallaba con preguntas mientras observaba cada detalle de la extraña reliquia, un símbolo que, curiosamente, le resultaba familiar. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un eco en la sala. «¿Qué es esto?», murmuró, incapaz de apartar la mirada de esa pequeña joya. Sofía lo observó, intentando alzar la cabeza, pero su esfuerzo se traducía en un gemido de dolor. Alejandro sintió que el miedo se apoderaba de él. «¡Dame eso!». La voz de Gonzalo rompió el tenso silencio y Alejandro se giró, aún sosteniendo el medallón. La mirada burlona de su rival había tomado una intensidad preocupante. «No te das cuenta, ¿verdad? Ese medallón es la clave para todo». Alejandro sintió cómo la ira comenzaba a brotar en él. «¿Qué sabes de esto? ¿Qué estás insinuando, Gonzalo?». Sofía, con un esfuerzo casi sobrehumano, alcanzó su mano hacia Alejandro. «Es parte de mi historia, parte de la tuya», dijo con voz temblorosa. La angustia se reflejaba en sus ojos. «Tu madre». Un silencio gélido llenó la habitación. Las palabras de Sofía resonaron en su cabeza como un tambor distante, y la imagen de su madre, tan aparentemente lejana, golpeaba contra las paredes de su conciencia. «¿Qué quieres decir con eso? Mi madre, ¿qué tiene que ver ella contigo?». Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro, mientras Gonzalo sonreía con evidente satisfacción, disfrutando del espectáculo. «Vaya, Alejandro, parece que esta mendiga tiene más en su pasado de lo que pensabas. Es más que una simple víctima de la calle». «Cállate», gritó Alejandro, pero su voz sonaba vacía, como si él mismo dudara de su certeza. Sofía luchaba con cada palabra, cada respiración, haciendo que fuese evidente que estaba al borde. «Tu madre me ayudó, me cuidó cuando estaba enferma, cuando nadie más lo hizo». «Eso no puede ser verdad». Alejandro se dio la vuelta, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puede ser posible. Ella nunca te habría ayudado». «Lo hizo, y la razón por la que estoy aquí es por el medallón», explicó Sofía, señalando con una mano temblorosa el objeto en el puño de Alejandro. «Fue un regalo de tu madre. Es un talismán. Tiene poder». En ese momento, algo en el aire cambió. Una presión se acumuló alrededor de ellos, intensificando el horror que se tejía en sus corazones. La emoción se disparó. La atmósfera se volvió opresiva, cargando el aire con una extraña electricidad. Un grito estridente interrumpió la tensión. El teléfono móvil de Alejandro sonó, resonando en el silencio helado. Con manos temblorosas, lo sacó del bolsillo, y al ver el nombre en la pantalla, su estómago se hundió. «Mamá», decía el identificador de llamada. ¿Qué es esto?», balbuceó, como si los elementos de su vida se estuvieran desmoronando ante sus ojos. «Contéstalo», sugirió Gonzalo, con una lujuria siniestra en su voz. Podría ser el cierre de este juego. El corazón de Alejandro latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de que el peligro acechaba. Se sentía atrapado entre el pasado y el horror del presente. Con una mano temblorosa, aceptó la llamada. La voz del otro lado era suave, pero el miedo inmediatamente se apoderó de él. «Hola, Alejandro. Ha llegado el momento de que sepas la verdad». El sonido del aliento entrecortado de su madre retumbó en su mente mientras una mezcla de confusión y horror se sumía en su pecho. «¿De qué estás hablando?». Y mientras la voz continuaba hablando,
Se preguntó si realmente quería escuchar, si había algo en su historia que él no podría soportar. Todo había cambiado. Todo estaba a punto de desmoronarse. La voz de su madre seguía resonando en el aire, llena de misterio y una urgencia palpable. Alejandro, ha llegado el momento de que sepas la verdad. El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Qué es esto? Las palabras apenas salían de su boca, su mente atrapada entre la incredulidad y un terror que lo envolvía. Tu vida ha estado construida sobre mentiras, querido, continuó la voz, suavemente. Sofía es parte de algo más grande, algo que nunca imaginaste. El sudor comenzaba a resbalarle por la frente mientras se giraba hacia Sofía. Ella, con pupilas dilatadas y respiración entrecortada, parecía una sombra de lo que había sido. «¿Qué es lo que sabe mi madre?», demandó, su voz temblorosa pero firme. Gonzalo, no pudiendo contenerse, se aproximó con una sonrisa que no hacía más que agudizar el sufrimiento de Alejandro. «Todo se une, ¿verdad? Tu madre, siempre tan perfecta y oculta, ¿cuántos secretos ha llevado consigo a la tumba?». Sofía, a duras penas levantando la voz, replicó: «No todo es lo que parece. Alejandro, tu madre y yo teníamos un vínculo, un pacto». Cada palabra era un ladrillo más en la presión que sentía su pecho, cada frase un escalofrío más moviéndose por su columna. «Ella me eligió». Un silencio tenso invadió la habitación. La verdad flotaba en el aire como veneno, y la respiración de todos se había detenido. Alejandro sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿Elegirte para qué?», preguntó, casi en un susurro. Sofía tragó saliva. «Para proteger un secreto, Alejandro, uno que podría cambiarlo todo». Apenas podía soportarlo. La voz de su madre continuaba en su mente, como un eco perturbador. El pasado se sentía omnipresente. «¿De qué hablas? Dímelo ya». Pero entonces, un crujido intenso rompió el ambiente. Todos se volvieron rápidamente hacia la ventana, donde un grupo de personas se congregaba en la calle. Murmullos en el aire, ojos fijos en la mansión de Alejandro. ¿Qué estaba pasando? Fue entonces que un grito desgarrador cruzó el silencio. «¡Mira! ¡Es ella!». Alejandro se dio la vuelta justo, a tiempo para ver a una mujer empujando a través de la multitud, su rostro marcado y lleno de desesperación. «¡Sofía! ¡Regresa! ¡No puedes! ¡No puedes hacerlo!». El grito hizo eco en el espacio, y cuando la mujer llegó, todos la reconocieron. Era Clara, una figura del pasado de Sofía, una que había desaparecido hace años. Tu madre lo sabía, ella está viva. La revelación, como un relámpago, hizo temblar a Alejandro. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro dio un paso atrás. La incredulidad casi física ante sus ojos. Su madre, viva. Clara lo miraba con desesperación. «Ella te dejó pistas, te ha estado buscando, Alejandro, y ahora…». Un estruendo de viento sacudió las ventanas, interrumpiendo las palabras en el aire. Todos estaban ahí, paralizados, mientras Sofía, finalmente recuperando algo de fuerza, se levantó. «¡Es una trampa!», gritó, señalando a Clara. «No puedes confiar en ella. Nos han estado observando». El concepto de confianza se rompió como vidrio al caer al suelo. La tensión se palpaba, y Alejandro sentía cómo su mundo giraba a su alrededor. ¿Quiénes eran realmente las personas en su vida? Todo lo que conocía estaba en juego. Sus relaciones, su identidad, ¿vivía en una mentira? Y cuando sintió el golpe, entre sentimientos de traición y miedo, se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. «¿Cuál es la verdad?», pudo preguntar,
aunque ya no estaba seguro de querer saberla. La mirada de Sofía se fijó en la suya, o en su expresión había una combinación de temor y una chispa. Inquebrantable. Eso depende de ti, Alejandro. Hay caminos que debes elegir y no todos son amables. El eco de la verdad pendía en el aire, y mientras miraba a aquellos a su alrededor, sintió que el peso del pasado y del presente chocaban, creando un torbellino imparable. El futuro parecía lleno de promesas y peligros, y la única certeza era esa: todo cambiaría. Su respiración se intensificó. La elección que debía hacer no solo determinaría el curso de su vida, sino que podría destapar secretos enterrados en las profundidades de su propia sangre. Y estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba ser parte de esa historia. Sofía lo miraba, los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Alejandro, el medallón es un vínculo, un lazo entre nuestras historias. Tu madre te ha estado protegiendo. El aire se volvió denso y una descarga de ansiedad recorrió la sala. Alejandro sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. El sudor le resbalaba por la frente. La revelación lo dejaba tambaleándose, atrapado. Pero no fue solo la angustia por su madre lo que lo abrumó. En ese instante, la habitación estalló en un caos aterrador. Desde la ventana, un grito desgarrador cortó el silencio. Es ella. La multitud afuera había estallado en murmullos. Alejandro se asomó rápidamente, su corazón latiendo desbocadamente. Sus ojos se posaron en una figura al borde del grupo, una mujer. Su rostro demacrado pero lleno de fuerza. Estaba luchando por abrirse paso. Era Clara, la mujer que había llegado en pos de Sofía. «¡Sofía, no puedes hacerlo!», gritó, su voz cargada de desesperación. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría mientras el caos estallaba en el interior de su mente. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera asimilarlo, Clara se abalanzó hacia él, su mirada intensa e inquebrantable. «La verdad es que tu madre hizo un trato. Nunca debiste estar aquí». El aire se fue, como si el mundo hubiera sido arrancado de sus cimientos. Alejandro retrocedió, incapaz de procesar la información. «¿Qué trato?», murmuró, mientras su mente giraba como un torbellino. Sofía, apoyándose en el sofá, intentó decir algo, pero su voz se perdió en el ruido del momento. La multitud afuera estaba al borde de la histeria. «Eres parte de algo más grande». Clara le lanzó un fotograma de recuerdos atravesados por la angustia. «Todo esto fue preparado porque lo que nunca te contaron es que tu madre es más que una simple mujer. Es una guardiana de secretos, y tú eres el elegido en esta historia». «¿Elegido?». La palabra salió como un eco. «¿Qué quieres decir con eso?». La incredulidad anidaba en su pecho. El pánico creció cuando sintió que algo oscuro se cernía sobre él, como una nube amenazante. A su alrededor, los murmullos de la multitud se intensificaron, sumando tensión al aire. Sofía finalmente encontró la fuerza para hablar. «Nunca quise que supieras, Alejandro. La verdad es que tu madre y yo somos parte de un linaje antiguo, uno que protege un poder extraordinario. Y el medallón no es solo un objeto, es un sistema de protección». «¿Protección? ¿De qué?». Cada pregunta que formulaba sonaba más desesperada. Gonzalo, observando esta escena con una mirada que denotaba satisfacción, se acercó, su voz peligrosa como un cuchillo. «Estás a punto de descubrir que el peligro no viene solo del exterior. Está dentro de tu propia sangre». Fue en ese momento que un retumbo fuerte sacudió la mansión. El sonido hizo eco en las paredes, llenando la habitación con una vibración intensa. «¡No!», chilló Clara, pero era demasiado tarde. La ventana explotó con un estallido de cristal y una figura oscura irrumpió. Un hombre, envelopado en sombras,
se lanzó hacia ellos. Las luces parpadearon y el horror se desató. El intruso se movía rápido, como una sombra, directo hacia Sofía. «No se puede permitir», gritó, mientras todos intentaban retroceder. Alejandro sintió un impulso feroz. El miedo le dio alas. «¡Déjala en paz!», rugió, corriendo hacia adelante. Pero en el instante antes de que pudiera alcanzar a Sofía, un destello de luz deslumbrante estalló entre ellos. El estallido iluminó la habitación como si de un relámpago se tratara. Alejandro quedó paralizado. La figura oscura se desvaneció y el caos cesó. Pero en ese instante, Alejandro comprendió. Su mundo entero había dado un giro brutal. Las verdades ocultas, las historias guardadas, los secretos familiares que nunca imaginó, estaban a punto de ser revelados. «Todo ha cambiado», musitó Sofía, mientras se aferraba a su medallón. «Y tú debes decidir hacia dónde vas ahora», con el corazón en la garganta y la mente en blanco. Alejandro solo podía pensar en una cosa. ¿Cuál sería el precio de toda esta revelación? ¿Quién era realmente él? Las luces seguían parpadeando y una verdad monumental explotaba en su interior. Todo estaba en juego, y con eso, la historia apenas iba comenzando. Alejandro observó cómo la atmósfera se había vuelto eléctrica. La revelación de Sofía lo había golpeado, y el caos del momento solo intensificaba su confusión. Ella lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza, como si su vida dependiera de la reacción que él tuviera en ese instante. «Mamá», la voz de Alejandro resonó, pero no había respuesta. Solo el silencio pesado que se cernía sobre ellos. Todos estaban paralizados. La intrusión de Clara había sacudido su mundo, y en ese caos la figura oscura había desaparecido tan rápido como había llegado. La multitud afuera parecía haber vivido la escena de otra forma, saltando entre murmullos de asombro y temor. «Es ahora, no podemos quedarnos aquí», gritó Clara, y sus ojos reflejaban una desesperación palpable. Alejandro sintió cómo el corazón se le aceleraba y se encontraba atrapado entre la revelación de su madre y el pavor palpable en la habitación. ¿Qué estaba protegiendo? ¿Por qué no me lo dijo? Sofía se acercó, luchando con su propia debilidad. «Alejandro, esto no es solo sobre ella, es sobre ti. Eres el eslabón que falta. El medallón es más que un objeto. Puede desatar poderes que nadie comprende completamente». Un escalofrío recorrió su cuerpo. De repente, sintió que el aire se llenaba de peligro. «¿Poderes?», murmuró, incapaz de concebir lo que eso significaba. A su lado, Gonzalo parecía disfrutar de la tormenta emocional. «Siempre hay un precio, Alejandro», dijo con un aire de satisfacción. «El poder también atrae enemigos. Tu madre lo sabía. Se adentró en un mundo del que no podía salir. Y tú, por alguna razón, te has convertido en el centro de todo». Un temblor recorrió a Alejandro, y de repente, la habitación se iluminó con el rostro de Clara, quien había comenzado a moverse rápidamente, como si supiera algo que nadie más sabía. «Hay que ocultar el medallón, y hay que hacerlo ahora». Pero en ese instante, la puerta estalló. Un hombre irrumpió, no el misterioso intruso que habían visto, sino alguien familiar. Era su padre Javier. Alejandro se quedó helado, incapaz de procesar la imagen. Su padre había estado ausente años, un recuerdo vago y doloroso en su vida. «Alejandro», gritó, su voz mezclándose con la confusión. «No puedes confiar en ellos. ¿Qué haces aquí?» Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba debajo de él. «Pensé que estabas muerto». «Hay mucho que no sabes», respondió Javier, su apariencia cansada pero decidida. «Tu madre me dejó, y ahora debes entender.
Ese medallón no solo te conecta con Sofía, también con tu legado. Sus palabras la consumieron. La confusión se convirtió en horror. ¿Qué legado? ¿Qué secretos ocultaba su familia? «Cierra la boca», gritó Gonzalo, los ojos destilando rabia. Pero Javier avanzó, ignorándolo. «Tienes que elegir. Alejandro, quítate esa venda de los ojos. No es solo un medallón, es el destino que debemos enfrentar». Todo estalló en el caos. Los murmullos de la multitud afuera se convirtieron en gritos. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una explosión de emociones en su pecho. ¿Por qué su vida se había vuelto un torbellino de secretos? De repente, sintió una ola de desesperación al borde de sus fronteras. La figura de Sofía se tambaleó. Podía colapsar en cualquier momento. «Espera», Alejandro se dio cuenta de algo. «¿Por qué no te fuiste cuando te abandonó?». Las palabras fueron como un puñetazo a su padre, que se quedó paralizado por un instante. La tensión en el aire era insoportable. De repente, un estallido de luces apareció afuera, y un grito desgarrador resonó. «Es el fin». El ambiente se volvió apocalíptico. Alejandro sintió que el pánico lo invadía. El pasado, el presente y el futuro estaban a punto de chocar. ¿Era posible que todos tuvieran un papel en esta historia mayor? Todo explotó en caos. Hermano, hermana, madre, adversarios y secretos enterrados a través de generaciones. Los gritos y la multitud afuera se unieron en un eco desgarrador, mientras la verdad finalmente comenzaba a asomar. Alejandro se enfrentaba a un horizonte incierto, atrapado entre la revelación y el caos que lo rodeaba. La angustia en su pecho se hizo vida. No había vuelta atrás. Su decisión definiría el futuro. Pero, ¿cuál era el camino correcto? Cuando la intensidad de la tensión alcanzó su punto álgido, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que atravesó el caos, un eco de desesperación que puso a todos en alerta. «¡Mamá!». La voz vino del fondo de la multitud, casi como si hubiera surgido del mismo suelo. Alejandro se estremeció, girando instintivamente hacia la dirección del grito. Un torrente de sentimientos encontrados lo invadió. En un instante, vio una figura familiar entre la multitud. Era Valeria, su hermana menor. Con el rostro pálido y los ojos desorbitados, empujando a la gente como si la vida de alguien dependiera de ello. «Alejandro, espera», gritó, su voz entrecortada. El nerviosismo se desbordó en él. Era la primera vez que Valeria aparecía desde que se había mudado al extranjero. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué sucedía? Los murmullos crecieron entre la multitud. Miradas de sorpresa, compasión y horror se dirigieron hacia la escena. Clara se detuvo, la incredulidad reflejada en su rostro, mientras Javier intercambiaba miradas con Alejandro, llenos de preguntas sin respuesta. Sofía, temblorosa y debilitada, pasó la mano por su frente, como si una tormenta de pensamientos la abrumara. «Alejandro, tú no sabes». Valeria se acercó, pero su voz se perdió entre los ecos del caos. Un golpe repentino hizo vibrar las ventanas. Un viento violento se coló en la habitación, como si el mismo espacio estuviera sacudiendo la verdad. El ambiente se enfrió, y el medallón en la mano de Sofía brilló como si tuviera vida propia. Todo parecía estar apuntando hacia algo más grande que ellos. ¿Qué está pasando? Alejandro sintió que el mundo giraba en torno a él, sus pensamientos nublados por el pánico. «Valeria, por favor, dímelo». Es sobre mamá». La voz de Valeria se elevó, añadiendo más confusión al aire ya denso. «Ella no está muerta, y ahora hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde».
Alejandro sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Ella está muerta! Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de que la situación se estaba volviendo imposible de manejar. Escúchame. Valeria se detuvo. El temor en su mirada hacía que su voz sonara casi suplicante. Ella está siendo llevada y tú, Alejandro, tú eres la pieza clave. Ese medallón es la conexión. Gonzalo no pudo ocultar su sonrisa. Burlona, como si se deleitara en el dolor de Alejandro. Interesante, ¿no? Parece que los secretos familiares vienen con su carga. Pero no olvides la otra cara de la moneda, Valeria. Aquí somos todos parte de esta historia. Cállate, le respondió Alejandro, sintiendo cómo la ira comenzaba a brotar en él. Pero entonces un segundo grito rompió el aire, una ráfaga de dolor. ¡No! ¡No! Era Clara, tambaleándose hacia atrás, la expresión de horror marcada en su rostro. ¡Es un engaño! Clara chilló mientras se sustraía de los brazos de Javier. Una revelación palpable colgaba en el aire. ¡Están llegando! ¡Tenemos que irnos! Era un grito cargado de desesperación, y todos se giraron hacia ella, con los corazones acelerados. Cerdoso de sombras se estaba formando, casi tangible, en el ambiente. Un eco distante de pasos resonó. Una figura oscura surgió entre la multitud, un rostro que se parecía demasiado al de Alejandro, un rostro que había creído perdido. Siempre estuviste más cerca de la verdad, Alejandro, dijo el extraño, su voz grave resonando, llenando la habitación de un aire inquietante. Pero ahora es tiempo de que el legado sea reclamado. Alejandro se paralizó. La angustia llenó su pecho, como un veneno. El extraño lo miraba con una sonrisa enigmática que retumbaba en su mente. ¿Qué eres tú?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Soy quien ha esperado este momento, respondió la figura. Tu historia, Alejandro, está llena de mentiras y piezas perdidas. Yo soy la parte que falta, y vengo a reclamarlo. ¿Qué me pertenece? La habitación estalló en un caos de murmullos y gritos. Todo lo que había creído, todas las verdades, estaban a punto de ser desbordadas. En un instante, Valeria, Sofía y Javier se vieron atrapados en el vórtice de un secreto que nunca habían imaginado. La figura oscura dio un paso adelante, y con una sonrisa escalofriante, Alejandro sintió que su vida cambiaba para siempre. La pregunta quedaba en el aire, flotando como lo que nunca se debía haber revelado. ¿La verdad liberaría o condenaría a su familia? Con el corazón palpitando, Alejandro se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba, y que todo lo que habían considerado real podría ser, de hecho, una farsa. La habitación se volvió un torbellino de emociones. La presencia del extraño era como un oscuro presagio. Sus ojos, que se parecían tanto a los de Alejandro, desnudaban una conexión que lo dejó al borde del colapso. ¿Qué quieres decir con que eres la parte que falta? Alejandro apenas pudo tragar. Su voz temblaba ante la revelación. Las piezas desordenadas de su vida empezaban a encajar de forma aterradora. Tu madre, comenzó el extraño, pero sus palabras se desvanecieron en el bullicio creciente de la multitud afuera. Alejandro sintió cómo los murmullos se intensificaban, como si el mismo aire se cargara de electricidad. Clara y Valeria intercambiaron miradas de temor. La tensión se palpaba, y él podía sentir su corazón latiendo desenfrenado. ¿Qué papel juegas en esto?, gritó Alejandro, su frustración alcanzando su cúspide. ¿Eres un enemigo? ¿Amigo? ¿Qué quieres? El extraño sonrió de manera enigmática. Soy simplemente la respuesta a todas las preguntas que has ignorado, Alejandro. Tu madre me dejó pistas para que encontrara mi lugar, y lo he hecho. Este es solo el comienzo. ¿Qué inicio? ¿Qué quieres decir?
Alejandro podía sentir cómo el pánico comenzaba a deslizarse por su piel como un frío helado. De repente, un grito resonó detrás de él, y la habitación se iluminó brevemente con un destello de luces fuera de control. La ventana se rompió, y nube de humo espeso comenzó a entrar, llevando consigo un eco aterrador. «No, espera», Sofía gritó, luchando por mantenerse en pie. Pero antes de que pudiera moverse, el humo llenó la habitación. Cada respiración se volvía más difícil, y Alejandro tuvo que cerrar los ojos para no ser cegado. La confusión invadió su mente. Cuando los ojos de Alejandro se abrieron de nuevo, la figura oscura ya no estaba. Solo quedaba un silencio inquietante en el aire. La habitación, una vez llena de caos, ahora parecía vacía, como si se la hubieran tragado las sombras. «¿Dónde está?», gritó, sintiendo cómo el pánico se transformaba en desesperación. «¿Qué fue eso?». «Mira». Elena, su hermana, señaló hacia la ventana, donde no había humo, sino un reflejo. La figura oscura que había desaparecido estaba ahora en la calle, y más allá, otros seres con rostros similares se unían a ella. Sin embargo, lo que causó que el corazón de Alejandro se detuviera fue la vista de su madre, apareciendo de entre las sombras, con una sonrisa que desnudaba todas las represiones de su triste ausencia. «Mamá», murmuró Alejandro, incapaz de procesar la realidad. El mundo giró de nuevo. Cada pieza de su historia comenzaba a desmoronarse. Era como si la verdad se reconfigurara ante sus ojos. Su madre se acercó, pero no estaba sola. «Alejandro, hijo», gritó, apenas una sombra de la mujer que él recordaba. La multitud se dividida entre la incredulidad y el asombro. «Te he estado buscando, debes regresar». De repente, todo se volvió un caos de gritos, y Alejandro no podía enfocar su mente en una sola cosa. «Pero tú estabas muerta». Las palabras brotaron con desesperación. «No, Alejandro, lo que crees que sabes no es más que una ilusión». La voz de su madre resonaba con una autoridad que nadie podía negar. «He protegido a nuestra familia durante años, pero ahora eres parte de algo mucho más grande». Pero antes de que pudiera aclarar la confusión, un grupo de figuras cobró vida desde la multitud, abriendo el camino. Eran los que siempre habían estado al lado de su madre, los que lucharon por mantener el legado oculto. «Debemos irnos», uno de ellos murmuró, avanzando hacia Alejandro. En ese instante, la verdad golpeó a Alejandro como una ola. «¿Qué legado? ¿Qué significa esto?». La rabia y el miedo se entrelazaban en su garganta. «Todo está conectado. Esa figura que viste es tu otra familia, un linaje que no conocías. Ellos son». Su madre se detuvo un momento, tragando el aire. «Son los guardianes, y tú puedes ser uno de ellos o ser destruido». La revelación lo dejó helado. ¿Guardianes? El aire se volvió espeso y caliente. Cada palabra era como una estocada en su pecho. En ese momento, una frase resonó que lo cortó como un cuchillo. «Si eliges no seguir, todos perderemos». Era un ultimátum. Las miradas de su familia y los guardianes lo atravesaban. El peso de su decisión estética lo abrumaba, pero aún había algo más. En la distancia, entre la multitud, un movimiento rápido reveló la figura que más temía. Los ojos de Gonzalo brillaron con una satisfacción siniestra. «La historia nunca fue tuya para contar, Alejandro. Te han manipulado. Ahora el verdadero juego comienza». Y entonces, como una película en descomposición, todo se detuvo. Su madre dio un paso adelante. «Alejandro, debes decidir. ¿Nos sigues o...?» Y mientras pronunció la última palabra,
el universo de lo posible se fragmentó. El suelo incluso tembló, y él se dio cuenta. ¿Qué iba a elegir? Su historia y la de quienes amaba pendían de un hilo tenso y tembloroso. ¿Qué camino tomaría? ¿Qué criaturas se agazapaban en su herencia? La respuesta no estaba clara, pero la vida de todos estaba en juego. Alejandro sentía como si su corazón latiera más rápido con cada palabra que salía de los labios de su madre. El aire estaba lleno de un caos indescriptible, de voces que se entremezclaban y de miradas que combinaron miedo y asombro. Mientras todos en la sala se mantenían inmóviles, él sintió un torbellino de emociones, desconfianza, esperanza, confusión, girando en su interior. ¿Qué significaba realmente todo esto? Ya no hay más tiempo, Alejandro. Su madre interrumpió, sus ojos brillando con la intensidad de una verdad aterradora. Tienes que decidir rápidamente si tomas o no tu lugar en este legado. ¿Pero qué legado? Alejandro no podía evitar la agobiante sensación de ser arrastrado por un río de secretos. ¿Por qué me ocultaste esto? Antes de que su madre pudiera responder, el estallido de un trueno retumbó en el aire, provocando que la multitud murmurara con preocupación. Todo él estaba concentrado en la figura oscura que había aparecido, como una sombra arrojada por la tormenta. La figura se acercó a su madre, y Alejandro sintió una oleada de cólera. ¿Quién eres tú para acercarte a ella? Soy quien trae respuestas, dijo la figura, su voz profunda reverberando como un eco antiguo. Tu madre se ha escondido de lo inevitable. El tiempo se ha acabado. Alejandro se sintió enervado. Algo no encajaba. ¿Respuestas? ¿A qué? No te necesito. Justo en ese momento, Clara gritó: ¡Mira! La multitud se volvió hacia la puerta principal, donde un grupo de hombres vestidos de negro irrumpieron. Chocaron consigo de manera inusitada, y la atmósfera se tornó aún más tensa. ¡Nos buscan!, gritó uno de ellos. La habitación se llenó de gritos y el pánico se desató. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sus instintos le gritaban que se fuese, que se protegiera, pero su madre lo detuvo con una mirada intensa. «Es demasiado tarde, ya no puedes retroceder». Su voz era tranquila, pero inquebrantable. Las palabras de su madre golpearon en su pecho como un martillo. «¿De qué hablas?» Alejandro apenas podía contener su frustración. «¿Qué nos están buscando?» «Lo que no sabes es que el medallón no solo es un objeto. Es un vínculo que conecta a tu familia con algo ancestral, algo oscuro». La figura oscura habló de nuevo, sus ojos reflejando una sabiduría escondida durante generaciones. «Y ese grupo que se acerca son cazadores, cazadores de aquellos como tú». ¿Como yo? Alejandro no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tú eres el elegido. En este conflicto, afirmó la figura, tu madre ha estado protegiéndote, pero ahora es tu momento de brillar o caer en la oscuridad. No puede ser. Alejandro comenzó a tambalearse, el peso de las palabras sacudiendo su ser. No estoy preparado para esto. Justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, un grito desgarrador surgió a sus espaldas. Sofía cayó al suelo, su rostro blanco como un lienzo. ¡Sofía! Alejandro corrió hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, Gonzalo hizo un gesto. El aire se volvió gélido. ¿Qué has hecho? Alejandro miró a su rival, que sonreía con satisfacción. Esto no debería estar sucediendo. Lo que ella sabe es más de lo que crees, respondió Gonzalo, y todo el mundo está atrapado en esta locura. Tu madre, tu historia, pero lo más importante, el linaje que se avecina. El aire se hacía más denso. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese preciso momento, Sofía abrió los ojos,
pero lo que vio en su rostro lo dejó helado. En un susurro, pronunció las palabras que cambió todo. Alejandro, él es. Equipado con la última chispa de vida, dio un paso hacia él, y en ese instante, todo estalló. Los hombres de negro entraron por la puerta, y en un movimiento rápido capturaron a Sofía y la apartaron. Un destello luminoso emergió del medallón en su mano. Alejandro sintió el impulso de lanzarse hacia ellos, pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura oscura se interpuso en su camino. «¡No! ¡Ella es la clave!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. El caos aumentó. Las sombras se abalanzaron sobre ellos, y en un giro inesperado, la figura que había deseado respuesta se desvaneció, revelando quién era realmente. El rostro que Alejandro veía era el suyo, un reflejo distorsionado que sonreía en la penumbra. «El lugar que reclamarás no es este. Tienes que estar preparado». Todo se detuvo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un susurro ahogado. La conmoción lo envolvía. Mientras comprendía que lo que había creído saber sobre sí mismo estaba a punto de desmoronarse por completo. ¿Quién era realmente y qué significaba todo esto, ahora que la convención se había vuelto su enemigo? El medallón, la verdad, la familia, su vida, esos secretos, que parecían haber estado destinados a salir a la luz. La pregunta resonaba en su mente: ¿qué camino tomaré ahora? Y en ese instante, todo cambió, y lo que venía fue la respuesta a una historia que jamás había imaginado. Alejandro sintió como si su corazón estuviera a punto de estallar. La figura oscura que se había presentado como un reflejo de él mismo parecía cobrar vida, y cada palabra que sentenciaba apuntaba a un abismo de secretos. La confusión era abrumadora. ¿Qué tengo que hacer? Su voz temblaba al preguntar, buscando un sentido en medio de la tormenta. «Debes reconocer el verdadero poder que llevas dentro, Alejandro», dijo aquella sombra con un tono que sonaba a advertencia. «La sangre llama a la sangre, y lo que nació de la oscuridad también puede regresar, pero hay que actuar rápido». Sin embargo, la atmósfera cambió repentinamente. Un eco de pasos resonó. Los hombres de negro estaban cada vez más cerca, y unos espejos quebrados adornaban las paredes de la habitación al reflejar la causa de su horror. Los gritos comenzaron a volverse cercanos. Los rostros miraban hacia la puerta, incrédulos. «¡Huye! ¡Nos están buscando!», gritó Clara, y sus palabras se mezclaron con el murmullo de miedo que se apoderó de la multitud. Alejandro sentía que los cimientos de su vida se tambaleaban en ese instante, preguntándose quién lo perseguía. ¿Serían esos cazadores de los que hablaban? Su madre dio un paso al frente. Una serena determinación adornaba su rostro. «No podemos permitir que háganlo». «¿Qué quieren, Alejandro? Recuerda, eres más fuerte de lo que piensas», le dijo, y eso caló en su corazón. Él podía sentir el poder del legado pulsando en sus venas, una chispa de luz en medio de la oscuridad. El eco de la figura oscura resonaba. «Tú puedes decidir, hazlo ahora». Pero antes de que se diera cuenta, un grito desgarrador retumbó por la sala. Era Sofía, que mientras intentaba levantarse, colapsó de nuevo, gritando con un dolor que erizaba la piel. «No, no puedo». Se desvaneció lentamente, y Alejandro sintió que el terror lo invadía de nuevo. «Sofía», gritó su voz resonando, mientras corría de regreso hacia ella apenas en un susurro. Pero el tiempo se detuvo. Una luz temblorosa salió del medallón en su mano, proyectando imágenes en la pared. La habitación se iluminó con visiones del pasado, flashbacks de escenas familiares y secretos guardados. Y en ese momento, Alejandro vio a su madre más joven, dando la mano a Sofía, sonriendo en un parque bajo el sol. «Mamá»,
murmuró aturdido. Tú conocías a Sofía. Las cosas no son lo que parecen, Alejandro. Tu madre hizo pactos, pactos que deben terminar, decía la sombra mientras el caos lo envolvía. La habitación se volvió conmoción pura, y él supo en su corazón que todo lo que conocía no era más que un entramado de mentiras. Pero un ruido ensordecedor interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres drásticos entró, cada uno con caras de furia. ¡Atrás!, gritó. Uno de ellos con una mirada oscura, y pronto los murmullos de miedo se apoderaron de la sala. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué desean?, preguntó con la voz entrecortada. Pero cuando levantó la mirada, un evento aterrador cambió todo. Uno de los hombres de negro se quitó la capucha, y cuando Alejandro vio su rostro, el mundo se detuvo. Era su propio padre, Javier. «Papá». Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. ¿Cómo era posible? La voz de su padre resonó, llena de autoridad y dolor. «No hay tiempo para explicaciones. Debemos irnos. Todo lo que creías es una trampa». Los murmullos se intensificaron. «¿Trampa? Lo que necesitas es un plan». Gonzalo interrumpió, riendo burlonamente mientras los ojos de la multitud lo señalaban, confundidos. La tensión creció. Alejandro sentía el mundo devanarse a su alrededor. «Hay tanto que no sabes», dijo Javier, mientras el grupo retrocedía. «Soy parte de un legado de protección, pero ahora hemos despertado algo que no podemos controlar». De repente, el humo brotó de las esquinas. Un brillo del medallón llenó la habitación, revelando visiones de traiciones antiguas, desvelando verdades yuguladas durante años. Alejandro supo que lo que le quedaba por descubrir era más devastador que el horror mismo. La traición se cernía sobre ellos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos han ocultado? Pero antes de que su padre pudiera responder, un grito desgarrador retumbó. «El poder es mío», resonó una voz desconocida. Y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una explosión iluminó la habitación, tomando la vida de todos por sorpresa. Las luces flashearon, y mientras el polvo buceaba, se oyó un estallido. La visión del medallón, ahora brillando como nunca, reveló algo que Alejandro nunca podría haber imaginado. Su madre, su verdadero legado, era el origen de todo. Y en el epicentro de esa batalla por el poder se encontraba su propia vida. Y lo más impactante, un oscuro secreto que cambiaría el destino de todos. ¿Quiénes eran realmente los hombres de negro? ¿Y por qué el legado le encajaba como un rompecabezas que apenas comenzaba a desentrañarse? En medio del caos y la confusión, Alejandro supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba y que con cada respuesta se acercaba más a una verdad capaz de destruirlo todo. La explosión de luz entraba en el medallón, iluminó la habitación y Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. La figura oscura, un reflejo retorcido de sí mismo, lo observaba con ojos que parecían saber más de lo que él jamás podría imaginar. La tensión en el aire era palpable, como un resorte listo para saltar. «No hay tiempo que perder», gritó Javier, acortando las distancias entre él y su hijo. «Debemos salir de aquí, ahora». Sofía, todavía tambaleándose, extendió su mano. «Alex, tienes que recordar quién eres. Todo esto es parte de tu verdad». Las palabras se sentían como un ancla en medio del torbellino. La multitud rugía afuera. El sonido de sus gritos resonaba como un eco en su mente. Pinchan su cuerpo con miedo. «¿Cómo puedo? Todo está desmoronándose». Alejandro se sentía cada vez más atrapado. Cada respiro se volvía más denso. La gran puerta de madera,
ya desgastada por el tiempo, temblaba ante la presión de la muchedumbre que estaba ahí fuera. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué quieren de mí? Ellos son los cazadores, los que buscan lo que eres, explicó su padre, mientras apretaba el paso hacia la salida. Tú eres el vínculo, el último en esta línea ancestral, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Tienes que pelear. Alejandro recordó los recuerdos destellantes que había presenciado gracias al medallón. La imagen de su madre, llena de luz y fuerza, lo abrumó. Ella también estuvo aquí. ¿Por qué no? Me lo dijeron. Cada palabra retumbaba en su mente, llevándolo a un límite que nunca imaginó alcanzar. La revelación se derramaba sobre él. Los hombres de negro irrumpieron en la habitación, y el caos estalló. Gritos, empujones y el sonido del vidrio quebrándose llenaron el aire. Claramente no estaban en busca de pleitos, buscaban algo más, poder. Ahora, ordenó Javier, tomando a Alejandro por el hombro. En ese instante, todo en la habitación pareció moverse en cámara lenta. Alejandro hizo un espacio en su pecho, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Corrieron hacia la salida, pero antes de que lograran escapar, la figura oscura se materializó de nuevo. «Tú no te irás tan fácilmente», dijo, su voz resonando como un trueno. «La verdad que llevas es más poderosa de lo que imaginas». La multitud afuera crecía cada vez más. La confusión se tornaba más aguda. «Es hora de luchar o de rendirse». Alejandro sintió una oleada de determinación. Este era su momento. Recordó la fuerza de su madre, el legado que le había dejado. Con un grito de guerra, dio un paso adelante. «Yo soy Alejandro y no me rindo». El poder con el que habló resonó en su interior. La figura oscura vaciló, sorprendida por su resolución. De repente, el medallón brilló aún más, un destello de luz que desvaneció las sombras que lo rodeaban. Fue como si el tiempo se detuviera. Todas las voces a su alrededor se silenciaron. La figura oscura se desvaneció en un destello de luz. Y por fin, el camino hacia la libertad se despejó. Sin pensar, Alejandro tomó la mano de Sofía y juntos dieron un paso hacia adelante. «Vamos», corrieron hacia la salida. A medida que cruzaban el umbral, el bullicio de la multitud se transformó en un clamor ensordecedor. «¡Están escapando!», gritaron los hombres de negro. «¡A la derecha!». Valeria, que había aparecido de entre la multitud, les indicó rápidamente. El grupo se precipitó en la dirección correcta, la adrenalina impulsando sus pies con fuerza. Una vez fuera, el aire fresco les golpeó la cara. «Están aquí», murmuró Clara, mirando detrás de ellos. Alejandro no podía creer que todo lo que había pasado en segundos parecía un sueño. Pero no, era su realidad. Cada uno tuvo que enfrentarse a su propia verdad. Mientras eran rodeados por la multitud, un destello de esperanza recorrió el aire. Mientras escapaban, Alejandro sintió que un peso se levantaba de su pecho. Con cada paso, comprendía que el futuro ya no era un misterio aterrador. Este era su momento, su lucha, y con Sofía, su familia y amigos a su lado, él estaba listo para enfrentarse al destino. La historia que comenzó en el oscuro susurro de secretos y sombras, ahora se transformaba en un canto de lucha y luz. Alejandro supo que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Lo que ocurrió después fue más que una batalla. Fue una promesa de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz al final del camino. Y así, con esa chispa de esperanza y nuevos caminos por recorrer, Alejandro miró a su alrededor, con la esperanza y el amor reflejados en los ojos de todos. Desde ese momento, el futuro no solo era incierto, era emocionante. «Pero espera, necesito que actúes ahora»,
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestra comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer. Tu opinión cuenta. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Juntos podemos construir esta comunidad maravillosa. No esperes ni un segundo más para compartirlo.